Bueno, pues yo lo primero quería daros las gracias, especialmente a la Asociación de Estudiantes por una Economía Crítica. Muchísimas gracias por poder participar en esta jornada, a la Universidad, a la Facultad de Económicas y en general a todos vosotros que habéis venido a esta hora, ya sea buena o mala. Yo vengo a presentaros lo que sería el resumen de un proyecto de investigación que estaba haciendo sobre esta revuelta de las faeneras y que se publicará un poco más adelante con el Acuche Libertario. Este episodio de nuestra historia de Málaga, cuando me acerco a él, esta revuelta que protagonizaron las faeneras malagueñas en enero de 1918, puede quedarse solamente en lo anecdótico. Sin embargo, una vez que te pones a analizarlo, resulta que es mucho más completo y complejo de lo que aparenta en un primer momento. Así plantea un retrato de la sociedad del momento y de las condiciones de vida de las clases populares especialmente. Luego también ejemplifica la grave crisis que en ese momento estaba imbuido el país. Pero por otro lado, se plantea en una dicotomía masculino-femenino que nos permite trabajar sobre el tema de los roles de género. De hecho, cuando empiezo con todo este proyecto, una de las cosas en las que más me planteo es si es un movimiento de corte feminista, porque indudablemente es un movimiento en femenino. Entonces, conforme avanzo en el trabajo, según mi opinión, según mi punto de vista, no llega a ser un movimiento feminista per se por el tema de las reivindicaciones que hace. No, las reivindicaciones no están basadas en la igualdad ni en los derechos de la mujer, sino en lo que pedían era la bajada de los precios de la subsistencia. Lo que no quita que esto sea un hito en Málaga en torno al empoderamiento femenino, dada la ocupación que hacen del espacio público en un momento en el que está reservado a los hombres y ellas están restringidas al espacio privado, y luego por la gran fuerza reivindicativa que tiene este movimiento y por la capacidad de lucha, de convocatoria y de organización que demuestran. Antes de empezar, quería, aunque sea brevemente, para poder entender el desarrollo del conflicto y las consecuencias que tiene, sí me gustaría hablar un poco del contexto general, ¿no? El contexto de triple crisis que hay en España en este momento. Una crisis económica, política y social. Así nos encontramos en la Primera Guerra Mundial, en la que España es neutral, ¿no? Se declara neutral. Esta neutralidad en un primer momento supone una relativa mejora económica, una bonanza económica, dado el aumento de la demanda exterior de productos. Sin embargo, resulta muy limitada. Entre otras cosas, ya hacia finales de 1917 y por supuesto en 1918 da síntomas de agotamiento. Porque este repunte económico desde un primer momento va a estar lastrado por un atraso estructural de partida y por la forma en que se llevó a cabo pensando simplemente en el beneficio a corto plazo. Si atendemos al caso de Málaga, vemos que además este atraso económico se basa en un desequilibrio entre sectores productivos, con un mayor peso del sector primario, un sector primario muy arcaico, destinado además principalmente a la producción de productos para la exportación, así como pasas, vino, aceite o un tipo de patata que por la calidad se consideraba patata de lujo, y esto lo puntualizo porque es importante en este conflicto, se consideraba patata de lujo y no era asequible a todo el mundo. De hecho, la mayor parte se vendía fuera de la provincia. Luego también tenemos un sector secundario, si me puedes ir un poquito más para atrás. Sí, perdón. Ahí, no, y luego un sector secundario con unas estructuras que es verdad que estaban aquí, unas estructuras que heredamos del proceso industrializador del siglo XIX, que me imagino que vosotros aquí en la facultad lo veréis, que ya a estas alturas, a la altura del inicio de la Primera Guerra Mundial de 1914, está prácticamente inoperativa. Sin embargo, recibe este aumento de la demanda, va a hacer una reactivación coyuntural, no un proceso de reindustrialización, sino simplemente de reactivación. De hecho, el aumento de producción se basó solamente en mayor contratación de mano de obra, en ningún momento en una inversión
para conseguir estabilizar estas bases, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues la fragilidad del mercado, afectado por cualquier cambio de la coyuntura exterior, y el desabastecimiento del mercado interior de los productos básicos para el consumo, y la dependencia de los mercados exteriores. Por ejemplo, en Málaga eran muy dependientes para el carbón de Córdoba, del pueblo de Casariche en Córdoba, y de Granada para el tema de la patata. La patata la tenían que recibir de Granada, en un momento en que la red ferroviaria no está bien estructurada y no funciona a pleno rendimiento. Al contrario, hay continuos retrasos en la llegada de los vagones. Con lo cual, como podemos ver, el abastecimiento de Málaga, de la provincia, está seriamente comprometido. A ello debemos sumar la actitud de los empresarios y comerciantes, que se basó en el acaparamiento, la ocultación y la exportación incontrolada de todo tipo de productos, en la búsqueda de un rápido beneficio, lo cual provoca una crisis de subsistencia. En este momento, con esta crisis de subsistencia, el sistema político que había, el sistema político de la Restauración, no va a poder dar respuesta porque se encuentra desgastado e imbuido en una profunda crisis, desmoronados sus pilares y perdiendo credibilidad. El objetivo, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, el objetivo del Estado va a ser combatir el alza de los precios, impedir la ocultación de géneros y la acción de los especuladores. Sin embargo, se va a chocar de frente con los intereses de comerciantes y empresarios y va a conseguir que estas políticas no surtan efecto. Establecen una serie de políticas que vinieron a llamar... Bueno, antes de eso tengo aquí una frase que me gusta mucho, que la dice Riu en la Revista Nacional de Economía de 1918, que dice: la política del interés público, triunfa la política del negocio privado sobre la política del interés público. El sistema de la Restauración lo que hizo fue establecer unas leyes de subsistencias que lo que pretendían era establecer una política de tasas que mantuviese controlados los precios. Sin embargo, como os digo, fue prácticamente inoperativo. Configura unos organismos que se llamaron juntas de subsistencias, una junta central en Madrid y las juntas provinciales. Me parece importante mencionarlo porque va a ser un organismo que vaya a salir mucho tiempo a lo largo de la charla. Sin embargo, ya digo, las cesiones a comerciantes y empresarios provocaron, como podéis ver aquí en el cuadro que os pongo, una subida de los precios al por mayor, que en el caso del carbón llega a subir entre el 14 y el 18 un 453%. Y si pasamos al siguiente cuadro, se puede ver lo mismo en los precios al consumidor, que pasan, por ejemplo, en el precio del pan pasan de los 40 céntimos a 60 céntimos el kilo. Con lo cual estamos viendo una política económica que favoreció el aumento de los beneficios de la oligarquía, la burguesía y el empresariado industrial, pero en detrimento del estatus socioeconómico de las clases populares. ¿Qué provoca esto? Un gran descontento social. Un gran descontento social en un momento de intensa radicalización de la lucha de clases. En un momento que se está afianzando la conciencia de clases tanto por los jornaleros como por los obreros y los campesinos, donde conviven nuevas y viejas formas de lucha social. De hecho, van a condicionar esta convivencia, la vamos a ver muy claramente ejemplificada en la estructura del conflicto de las faeneras. Si pasas a la siguiente, por favor. Vamos a tener una primera parte con unas fórmulas tradicionales y espontáneas, lo que serían mítines y manifestaciones, un punto de inflexión que va a ser la jornada trágica del día 15, que va a ser un momento de cambio, y luego una segunda parte más organizada, más politizada también. De hecho, si atendemos a esta estructura y nos basamos en una de las fuentes principales que he consultado, que ha sido la prensa del momento, vamos a ver una dicotomía. Lo que os hablaba de la dicotomía masculino-femenino. La primera parte va a estar más escrita en femenino, mientras que la segunda parte va a estar más escrita en masculino. Pero luego, esto lo comentaré un poco más adelante. Ahora quiero pasar ya directamente a lo que es el transcurso de este conflicto. Y así empezamos con el miércoles 9, aquí podéis ver una de las publicaciones de los periódicos,
Entonces, como hemos dicho, esta carestía, los precios, la subida de los precios de la subsistencia, de hecho una nueva subida del precio del pan y la indecisión de los hombres que están todavía decidiendo cuál va a ser la próxima acción colectiva, pues lleva a las faeneras, lo que serían las obreras de la industria agrícola tradicional, a salir a las calles a pedir la bajada de los precios de las subsistencias. Si pasas a la siguiente, podemos ver lo que sería el recorrido de la manifestación, aunque el plano es actual, pero más o menos se percibe lo que fue el recorrido. Hacia las 3 de la tarde, cuando salen, yo me imagino aquel día, ¿no?, como un murmullo que va cogiendo fuerza. Ellas se van encontrando en el trabajo, empiezan a hablar de cuál es la situación, esta nueva subida del pan, esta desesperación que cunde, y ese murmullo se va convirtiendo en un clamor que las lleva a eso, sobre las 3 de la tarde, a salir del trabajo y a encontrarse en la entrada de la Alameda principal, donde se van a marchar en manifestación con dos objetivos. El primero, protestar, visibilizar el problema del hambre. Y el segundo, reunirse con las autoridades locales, tanto el alcalde como el gobernador civil. Gritando consignas como que baje el pan, hay que hacer lo que no hacen los hombres, no se puede vivir o hay hambre en nuestras casas. Van a tener dos paradas principales. Una será en el Palacio de la Aduana, la sede del gobierno civil, y otra en el ayuntamiento. Y allí van a reunirse con estas autoridades locales. Va a subir una comisión de 8 mujeres, entre las que destacan Dolores Fernández Bascuñana y Concepción Mesa. Hablo de las dos reuniones porque en este primer momento son muy similares, por eso hablo en conjunto de las dos. Tanto el alcalde como el gobernador civil se ofrecen a ayudar, es decir, a reunir esa Junta Provincial de Subsistencia de la que os hablaba antes y a negociar con comerciantes y empresarios. Justifican la situación de carestía por la guerra, a lo que una de las comisionistas de la comisión dice: mira, que la guerra no la tenemos en Málaga y el pescado no viene de Alemania. Y otra cosa que hacen las autoridades es hablar de caridad. Y esto va a ser algo que se repita a lo largo de todo el conflicto. Al término de las reuniones, continúan las manifestaciones y al regreso a la Alameda principal, Dolores Fernández Bascuñana se va a subir a una silla y va a hablar con las compañeras. Dice: bueno, hemos cumplido con nuestro deber de informar a las autoridades, ahora vamos a esperar al lunes. El lunes tiene que ser el momento tope, el que ellas ponen. ¿Cuál va a ser la acogida que tenga esta primera manifestación? Pues va a ser una buena acogida, tanto la prensa como las autoridades, como el resto de malagueños en general, lo van a recibir con simpatía y con empatía, porque entienden la situación que hay de carestía, pero a la vez con un cierto paternalismo y condescendencia. Así tengo aquí recogida una frase que yo creo que lo ilustra bastante bien. Decían en la prensa: las más animosas y valientes reanimaban a las de espíritu más femenino, como si el ánimo y valor fuera algo exclusivo de los hombres. El día siguiente, el jueves, las faeneras van a volver al trabajo, lo cual va a ser muy aplaudido desde la prensa. Pero un grupo se va a reunir a la salida del trabajo en la calle Esquilache, una calle que ya ha desaparecido, que estaba en el barrio del Perchel, y van a empezar a escribir un manifiesto del que vamos a hablar más a continuación. Pero sí han conseguido algo, y han conseguido que las autoridades se pongan en marcha. Tanto el alcalde, que empieza a hacer una serie de reuniones preparatorias, principalmente este día con los exportadores de pescado, que van a rechazar sistemáticamente todas las propuestas que haga el alcalde, como los comerciantes de patatas, que hablan del incumplimiento de las tasas desde Granada, de las dificultades del transporte ferroviario para justificar sus precios. Y luego el gobernador civil va a convocar a esta Junta Provincial de Subsistencias para empezar a trabajar en la elaboración de una tabla de tasas, una tabla de precios. Bien, pasamos a la siguiente. En esta situación ya de crisis, de dificultades, llegamos al viernes 11 y despiden a más de 500 obreros de la fábrica de Altos Hornos, de la siderurgia malagueña. Además, se prevén nuevos despidos por el desabastecimiento de carbón, la falta de carbón y de leña. A esto el gobernador civil se pone a hacer gestiones urgentísimas porque sabe la conflictividad que podría generar esta serie de despidos.
Como os decía antes, ya desde este primer momento están planteando el tema de la caridad. Pues en este momento, este día, tanto el gobernador civil como la prensa van a hacer un llamamiento a la gente pudiente, lo que ellos dicen a los comerciantes y las personas pudientes de la ciudad, para colaborar monetariamente, lo que llamaban hacer una suscripción, con la que financiar comedores sociales y el reparto de bonos para comprar comidas. Ya veremos que ellas se oponen en todo momento a esta caridad. Ellas lo que quieren es dignidad, poder comprar los productos con su propio salario, que haya precios justos. Al día siguiente, aquí podéis ver una imagen del periódico El Popular. En el centro hay está publicado el manifiesto del que os hablaba, ese escrito que estaban preparando ellas. Publican un manifiesto en el que hacen un llamamiento a los malagueños a solidarizarse con su lucha y convocan a las mujeres para un mitin para el día siguiente, para el domingo. Un mitin en calle Beatas en el que solamente podrán participar mujeres. Sí permiten la entrada de tres representantes de cada sociedad obrera, que las sociedades obreras están compuestas de hombres en este momento, y por supuesto participará también la prensa, los periodistas que también son hombres. Y ya la Junta Provincial de Subsistencias para este día está empezando a retrasar esas soluciones. Ellas hablan del lunes, la Junta habla de los primeros precios, solamente se podrán empezar a bajar a partir del jueves. Y como os decía, os hablaba de las presiones de comerciantes y empresarios, pues ya este día se dejan bien patentes. Consiguen que destituyan al alcalde que había en este momento, que es Salvador González Anaya, liberal, y que elijan a Mauricio Barranco Córdoba del Partido Conservador. Como veis, hasta ese punto llegan las presiones. Al día siguiente, el domingo, se va a producir este mitin de las mujeres. En la foto que veis están las ponentes del mitin. Bueno, lo primero que tengo que destacar es la alucinante capacidad de convocatoria que tuvieron. Se llegaron a congregar, según las fuentes, entre 7.000 y 8.000 mujeres, unas 2.000 dentro del local de calle Beatas, pero como no cabían todas, estaban alrededor, en las calles de alrededor. Por supuesto, las ponentes hablaron de las causas de la carestía y del encarecimiento, pero también llegaron a una serie de acuerdos. El primero, continuar con la lucha hasta conseguir una bajada efectiva de los precios de las subsistencias, rechazar la limosna de la caridad y el reparto de rancho, que es lo que os venía diciendo hasta ahora, dejar participar a los hombres en las manifestaciones, pero desde la retaguardia. Ellas las encabezan y los hombres irán en la retaguardia. Y convocan una manifestación para el día siguiente. En este momento me tengo que detener un momento para comentaros lo que es el tema de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad de la época, os las voy a mencionar brevemente, sería la Guardia Civil, el Ejército, un cuerpo que se llama Guardias de Seguridad, que también dependen del Gobierno Civil, al igual que la Guardia Civil, y los guardias municipales, que dependerían del Ayuntamiento. Vamos a ver desde el inicio del conflicto un progresivo aumento de la presencia de estas fuerzas y cuerpos de seguridad por las calles de Málaga, especialmente en los puntos vulnerables, como puede ser la estación de ferrocarriles, el muelle, los mercados, pero bueno, en general, por lo que es el centro y los barrios obreros. En este momento vigilan, pero no intervienen. De hecho, ya en el mitin se ve claramente, porque no solamente están en la puerta del local de calle Beata, sino que van a estar por todas las calles de alrededor repartidos. Y además se establece una comunicación fluida entre el gobernador civil, el gobernador militar y los altos mandos de la Guardia Civil y del Ejército. Pero bueno, vamos a pasar ya al siguiente día, al lunes 14. Ese lunes, que como habéis visto lo he titulado Las mujeres en acción, estas mujeres van a hacer unas acciones más contundentes. Van a dar mayor fuerza a sus reivindicaciones, de una forma más contundente de demostrar esa urgencia del hambre. Un grupo de mujeres, a primera hora de la mañana, va a ir a la estación de ferrocarril en Los Andaluces, lo que sería la actual estación María Zambrano, y lo que quieren es impedir que el pescado salga de la ciudad. Para ello, van a llegar a los vagones jaula, que eran en ese momento los que trasladaban, no había vagones frigoríficos, pues se trasladaba el pescado en vagones jaula
van a requisar todo el pescado que van allí, lo vayan a llevar a pescadería. Como podéis ver en estas fotos, lo que están es las mujeres conduciendo carros que han requisado previamente, con eso se lo llevan a pescadería y lo venden. Lo venden a lo que ellos consideran, un precio justo, que serían los precios de antes de la guerra. Tiene un éxito tremendo, el pescado se vende enseguida. ¿Qué hacen con ese dinero? Pues ese dinero que recaudan lo van a llevar al gobernador civil para que lo devuelva, para que se lo dé a los dueños del pescado. Mientras tanto, otro grupo va a ir al muelle Heredia, va a paralizar un cargamento de patatas que estaba destinado a su exportación, que iba destinado a Marruecos, y lo mismo, van a coger los sacos de patatas, los van a cargar en carros y se lo van a llevar al mercado de Alfonso XII, que actualmente sería el mercado de Atarazanas. Van a hacer lo mismo, la van a vender a los precios que ellas consideran justos. En este caso, estas patatas pertenecían a una sociedad, la sociedad Lopera, Arroyo y compañía, con los cuales los beneficios que obtengan se lo van a dar a esta sociedad, a uno de los socios, que como detalle curioso, en la prensa lo que hace es que cuando recibe el socio este dinero, lo que hace es que invita a las mujeres que habían estado vendiendo las patatas, las invita a café. A continuación, como ya os he dicho, convocan una manifestación multitudinaria donde ya no van a ser solo las faeneras las que participen en ella, sino también las obreras textiles, las dependientas, las sirvientas, las cigarreras, en general, las mujeres de Málaga, y ya digo que ya empiezan a acompañarlas los hombres. Van a reunirse nuevamente con el gobernador civil y con el alcalde, pero ya vamos a ver una diferencia notable en estas reuniones, y es que mientras el gobernador civil se muestra cada vez más reacio, el alcalde sigue solidarizándose con ella, sigue solidarizándose con su lucha. Hasta este momento hemos dicho que las fuerzas de seguridad vigilan pero no intervienen. En el momento que terminan estas dos reuniones empiezan a intervenir. ¿Y cómo lo hacen? Pues cargando contra las manifestantes con la intención de disolver estas manifestaciones. Lo que pasa es que este día va a dejar algunas heridas y contusiones leves que lo que se van a curar es en las farmacias, en las casas, no va a llegar a más. Pero ya podemos ver que se empieza a usar la violencia. ¿Qué justificación da el gobernador civil a esta actuación más contundente de la Guardia Civil? Pues va a ser el que él considera la participación y la intervención de los hombres. De hecho, niega la iniciativa de las mujeres con palabras como: yo presumo que detrás de las mujeres hay alguien que alienta sus afanes de algarada para tener viva y encendida la protesta. Bueno, y con esto terminamos la primera parte del conflicto. Han sido 6 días de protesta en femenino, donde las obreras malagueñas han demostrado una gran capacidad de lucha y de convocatoria. Y han conseguido 2 cosas. Primera, que se hable del problema del hambre por la ciudad, que tanto la prensa como los malagueños no paren de comentar este problema, y que se pongan en movimiento las autoridades locales. Y con esto llegamos al martes 15. El martes 15, como he dicho, es el momento de inflexión, un punto en el que cambia. La ciudad va a amanecer hostil. Las calles están enarenadas. Bueno, yo, por si hay alguien que no sabe lo que es enarenar las calles, significa cubrirlas de arena para evitar, cuando se prevé una lucha, un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad, principalmente para que los caballos no derrapen por las calles, para que no patinen y se agarren mejor los cascos al suelo. La ciudad también aparece blindada, con todo el ejército colocado en el extrarradio, mientras que la Guardia Civil va a estar en el casco histórico. Y esto va a condicionar que sea la Guardia Civil la protagonista de esta jornada. Los patronos van a negar la entrada a las obreras que quieren ir a trabajar este día, les niegan la entrada a las fábricas. Mientras que los comercios, la mayor parte, permanecen cerrados y los únicos que están abiertos tienen los precios todavía más caros. La manifestación, que os digo que había convocada para este día, comienza a la 1 de la tarde. Van a venir las obreras de los barrios del Bulto, de la Trinidad, del Perchel, van a venir también las obreras del barrio de la Victoria, de lo que es la zona norte de la ciudad, pero también van a venir obreras y obreros, en este caso, de algunos partidos rurales, de lo que es la zona del campo, para solidarizarse con esta lucha. Miles de mujeres, acompañadas de hombres. Es tal la manifestación que se va a fragmentar y van a llegar a la aduana, al Palacio de la Aduana, que era siempre el primer punto de llegada, van a llegar fragmentada.
va a llegar una primera oleada con más de 2000 mujeres, donde no están la primera comisión de la que hemos hablado, las primeras representantes y que son las que han negociado hasta ahora con las autoridades. Pero quieren hablar con el gobernador civil, con lo cual eligen una nueva comisión y el gobernador civil, aunque en un principio se muestra reacio, sí va a ceder y va a recibirlas. Lo que pasa es que la reunión va a ser mucho más tensa que las que habían tenido hasta el momento. Ellas están hartas, están cansadas y demuestran ese hartazgo. El gobernador civil, por su parte, dice que ya no tienen nada por lo que protestar, que ya está todo solucionado y que se marchen a sus casas. Cuando sale una de estas, de la comisión, una de las representantes, se encarama un balcón, Francisca Molina, y hará un resumen de esta reunión a sus compañeras, con lo cual entre el grupo de mujeres que había cunde la indignación y el descontento. Y en esto que llega la segunda oleada, más de 3000 mujeres, entre las que sí están las representantes originales, las que hemos hablado hasta el momento. Pero el gobernador civil ya se niega a recibirlas. Aunque ellas lo piden, se niega. Más descontento, mayor tensión y llega otra manifestación también ahí a la Plaza de la Aduana. Como podéis ver, está completamente, se ve ahí a la Guardia Civil. Si pasas a la siguiente, se ve ligeramente hacia el fondo cómo están rodeando lo que es los guardias civiles a los manifestantes. Pues llega una nueva manifestación, en este caso unos 1000 hombres de los Altos Hornos, porque ha vuelto a haber más despido. A estos sí los recibe el gobernador civil y mientras está negociando con sus representantes, la Guardia Civil abajo intenta mantener separadas a las faeneras de lo que serían los obreros de los Altos Hornos. En un ambiente de tensión creciente hasta que finalmente la Guardia Civil carga contra las manifestantes y éstas deciden marchar por el parque en dirección al muelle. En el muelle pues se juntan, aunque os parezca ya mentira, pero se junta con otro grupo más que se había quedado rezagado, se había quedado en la Plaza de la Marina y también recibe allí una carga de la Guardia Civil y se desplaza hacia el muelle. Cuando se juntan todos estos que estamos hablando de miles de personas, arrecian las protestas. La Guardia Civil vuelve a cargar, pero en este momento ya deciden que no se marchan, sino que devuelven las cargas apedreando a los guardias civiles, les lanzan pedradas. Con la cosa de que una de las piedras le cae aquí, en lo que es esta zona del ojo, al teniente de la Guardia Civil al mando. Es justo la excusa que necesitan para empezar a disparar contra las manifestantes. Si pasamos, esto sería, lo he puesto como curiosidad, el fusil que usan en este momento los guardias civiles, ¿no? El arma reglamentaria. Disparan, golpean con las culatas y cortan con el sable que se engancha en la punta de los fusiles. Cunde el pánico, salen huyendo, pero se reagrupan en la alameda principal. Vuelve a haber otra carga de la Guardia Civil, nuevamente con disparos, golpes, cortes, lo que nos deja en total entre estas dos cargas fuertes un balance de 3 muertos, 2 mujeres y un hombre, más 12 personas heridas de diversa gravedad. Va a haber más heridos, lo que pasa es que ya son pequeñas contusiones que se van a curar eso en casa o en la farmacia. Los que cuentan, los que se contabilizan en prensa son aquellos que pasan por una casa de socorro o por un hospital. Va a haber más cargas a lo largo de la tarde, hasta que consiguen, lo que pasa es que con menos violencia, y hasta que consiguen que se disuelvan las manifestantes y se quede la ciudad en una suerte de calma tensa. El gobernador civil, entre tanto, lo que va a hacer es va a condenar de esta violencia a las propias manifestantes, en especial a los hombres que las acompañan, y va a emitir un bando en el que prohíbe la celebración de manifestaciones, prohíbe la reunión de más de 3 personas en la vía pública y clausura los locales de las sociedades obreras. Mientras que el ayuntamiento, que está reunido en sesión extraordinaria, va a condenar la violencia, pero se va a solidarizar con las mujeres e incluso se ofrece a pagar los gastos del entierro de las víctimas, que de hecho lo hará. Cuando sea el momento del entierro cubrirá los gastos de estos. Esta diferencia entre el gobernador civil más coercitivo y el ayuntamiento más conciliador va a condicionar la evolución de las protestas de cara a los días que vienen a posteriori. Sin embargo, este día no ha acabado. Esta jornada trágica no ha acabado.
en la Plaza de la Constitución a las 9 de la noche. No se sabe muy bien por qué, no queda muy claro en la documentación. Parece ser que un grupo de transeúntes protestó por el bando del gobernador. Bueno, la cosa es que la Guardia Civil vuelve a cargar, en este caso contra los viandantes, de tal forma que estaban junto al local de la Asociación de Dependientes, disparan, las balas entran en esta asociación, causan varios heridos, de gente que estaba allí pues, jugando al dominó y tomando café. Un padre y un hijo, los dos adultos, van camino del estanco, se refugian en el estanco, pero aún así el padre va a recibir un disparo. Total, que hablamos de, por este momento, 9 heridos, 4 de ellos por disparo de arma de fuego. El total de la jornada va a ser de 3 muertos, 2 mujeres y un hombre, 21 heridos, 10 mujeres y 11 hombres, aunque uno de estos hombres va a morir 5 días después a causa de las heridas recibidas. Las víctimas de por la tarde van a ser en su mayoría mujeres, mientras las de por la noche en la Plaza de la Constitución van a ser solamente hombres. Para que veáis la diferencia, guardias civiles hubo 3 heridos por pedrada, la más grave la del teniente que recibió la herida aquí, que sí le produjo un corte, y como curiosidad, la prensa recoge que también hubo 3 caballos que recibieron pedradas, pero que no tuvieron que pasar por el veterinario. A partir de aquí se inicia la segunda parte del conflicto. Una parte que la prensa la va a escribir más en clave masculina, con una progresiva desaparición sobre el papel de las mujeres en la lucha directa, para darles a ellas más el papel de cuidadoras. Van a quedarse constreñidas cuando se refieran a ellas a la adquisición de subsistencias. Sin embargo, vamos a ver que ellas van a seguir demostrando su fuerza y su sororidad. Y así llegamos al miércoles 16. El miércoles 16 va a haber un velatorio. Aquí vemos una imagen del compás de la Victoria. Bueno, son 2 hitos los de este día, el velatorio y una huelga general. La ciudad sigue acuartelada, como hemos dicho, con las fuerzas de seguridad repartidas por los barrios, por el centro, etc. Y sabemos la prohibición que hay de reunión en la calle de más de 3 personas que ha emitido el gobernador civil. Sin embargo, aquí, en el compás de la Victoria, hacia el final de esta calle, está la iglesia del Sagrario y al lado hay una plaza, la plaza Alfonso XII, y justo al lado está, es que no he encontrado imágenes de ello, por eso no lo ha podido traer, está el hospital militar, estaba el hospital militar. Pues desde media mañana se va a empezar a concentrar gente, en claro desafío a la autoridad, en claro desafío a ese bando del gobernador civil. Va a llegar a sumarse entre este compás de la Victoria y las calles que suben hacia el norte, hacia el cementerio de San Miguel, más de 12.000 personas. En un compás de espera. Esto va a ser un día de espera. Van a esperar a que salgan esos féretros que irán al cementerio de San Miguel, en un intento de hacer un homenaje improvisado. Entonces, esperan hasta las 6 de la tarde, digo que están desde media mañana, pues hasta las 6 y media de la tarde no sale el cortejo fúnebre. Salen estos coches fúnebres acompañados de sus familiares y con un batallón de militares del regimiento de Borbón, que va a ser el que quiera guiarlo hacia el cementerio de San Miguel del tirón directamente. Son las órdenes que tienen. Sin embargo, los obreros quieren desviar ese cortejo fúnebre hacia las calles del centro, para lo que digo, hacer este homenaje improvisado, y hay unos momentos de tensión, que finalmente se resuelve con una vuelta de los féretros al hospital militar. Y seguimos esperando, sigue esperando este día. Hasta las 2 de la madrugada, que no comprueban los militares que ya no queda nadie en la calle, no harán el traslado de los féretros al cementerio de San Miguel. De hecho, el entierro lo harán muy temprano por la mañana, sobre las 7 de la mañana, 7 o 8 de la mañana aproximadamente, de tal manera que no le da tiempo a la ciudad a reaccionar para poder llegar a ese entierro. Lo que no va a impedir que, por ejemplo, las mujeres del barrio de la Victoria se lleguen, después del entierro, más tarde, más avanzada la mañana, lleguen
para hacerles un homenaje y depositar una corona fúnebre. Como os he dicho, el otro hito de este día es una huelga, en señal de protesta y duelo. Primer día de huelga. Toda la actividad industrial y comercial se paraliza. Solamente abren algunas tiendas de comestibles y hasta las 12 de la mañana. A partir de ahí se cierra todo. Y comienza una campaña en contra del gobernador civil, pidiendo su dimisión o su destitución. Y con esto pasamos al día siguiente, al jueves 17. El jueves 17 vamos a ver que se van a dar distintos tipos de protestas, con un carácter más político y donde predomina esa petición de dimisión del gobernador civil, aunque luego subyace siempre en todo momento el problema del hambre. Segundo día de huelga. Hasta mediodía van a abrir solamente algunos comercios y va a ser el primer día en el que bajen los precios, de una manera limitada y frágil. Va a bajar el pescado, que el día anterior no se vendió, con lo cual hay un stock abundante, y aparte se ha prohibido la exportación. Durante un periodo de días se va a prohibir esa exportación de pescado, con lo cual van a poder acceder las clases populares a ese pescado. El pan. Lo que pasa es que el pan se van a formar estas colas, que se vinieron a llamar las colas del pan, las que podéis ver ahí. Baja 40 céntimos solamente en los establecimientos acordados por el ayuntamiento. No en toda la ciudad, en el resto de la ciudad se sigue vendiendo a 50 céntimos. Y además está amenazado por la falta de leña y de harinas. Y el aceite también va a ser uno de los productos que baje. Los demás continúan al alza. Como os digo, son varias las formas de protesta de este día. Otra va a ser que se van a recoger montones de cartas y telegramas dirigidas al presidente del gobierno y a su consejo de ministros pidiendo la destitución del gobernador civil, donde no solamente van a participar las sociedades obreras, sino también parte de la burguesía republicana malagueña, sociedades industriales y empresariales como el Círculo Mercantil y políticos republicanos. Y por la noche, a eso desde las 10 de la noche, se va a producir una pitá, lo que se vino a llamar una pitá contra el gobernador civil. Y esto es que tanto en el centro como en los barrios salió la gente a hacer ruido. Decía en el periódico, hombres y mujeres hacían sonar pitos, almírices, zambombas, latas y cuantos instrumentos de ruido hallaron a mano. La Guardia Civil, sobre todo en el barrio del Perchel, se va a ver desbordada, va a pedir refuerzos al Palacio de la Aduana y va a haber numerosas cargas hasta que a eso de las 12 de la noche van a conseguir disolver esta protesta. No va a haber nada más que heridos, pues magulladuras, se cuentan algunas magulladuras, etc. Pero sí va a haber muchas detenciones. En este caso, lo que nos interesa son sobre todo 18 hombres que detienen en el barrio del Perchel, de los que si nos da tiempo hablaremos más tarde. Y llegamos al viernes. El viernes las mujeres eligen hacer una protesta pacífica y silenciosa que fue vestir los balcones de luto. Si veis las imágenes que tenéis en la pantalla, no se percibe bien porque la calidad de las imágenes no es muy buena, pero los balcones están vestidos de negro. Y eso ocurrió no solo en los barrios populares, sino también en algunas de las casas de los barrios pudientes. Como muestra, como os digo, de dolor e indignación. Tercer día de huelga. Y con esto os tengo que comentar, mantener la huelga en este momento va a ser muy complicado. Ya estamos en una situación de carestía de hambre, con lo cual no ir a trabajar significa no cobrar y significa no comer. Entonces va a haber un día más de huelga, el día siguiente, el sábado. Será el último y ese día va a haber un comunicado por parte de las sociedades obreras en el que digan que el lunes, se marcan el lunes como el día de vuelta al trabajo. El domingo es festivo, pues el lunes 21 será el día de vuelta al trabajo. Sin embargo, dicen que van a seguir con las protestas en tanto no bajen los precios y siga el gobernador civil en su puesto, pero ya adquirirán otra forma de mitin, de manifiesto, de conferencia. Entre otras cosas, otro de los motivos de desconvocar la huelga va a ser que hay una cierta opinión pública, una cierta oposición por parte de la opinión pública. Llegan a decir cosas o se escriben, se recoge en prensa. ¿De qué ha de servir que las subsistencias se abaraten, que se remedie el conflicto fundamental si se mantiene esa otra complicación del paro general? Bueno, pues como ya os digo, con esto llegamos al final del conflicto. El lunes vuelven al trabajo todos los operarios fabriles, industriales,
y de transportes, además de abrir los bancos y los comercios con normalidad. Sin embargo, las huellas del conflicto siguen en la ciudad, los balcones están enlutados, las calles siguen enarenadas y hay un amplio operativo todavía de las fuerzas públicas que solamente se empezará a desmontar a partir del jueves. ¿Cuál es, a mi parecer, el balance de este conflicto, de estos 12 días de conflicto? Porque ya hemos dicho que empieza un miércoles 9 y termina un lunes 21. Bueno, aparte de los 4 muertos y los 20 heridos, que os digo de diversa consideración, uno de ellos va a tener secuelas y no va a poder incorporarse a trabajar, a causa de las heridas que recibió. Sí se produce una relativa bajada de los precios del pan, de las patatas, del pescado y del aceite, pero sometidos a dinámicas desestabilizadoras, como la exportación o el desabastecimiento. Pero no se va a producir una bajada real de estos productos hasta un mes más tarde, cuando tras una campaña electoral muy radicalizada, sobre todo para lo que era la provincia, la Junta Provincial de Subsistencias consiga establecer unas tasas y con eso un control a los precios. Luego, por otro lado, el gobernador civil va a dimitir, va a presentar su dimisión delante de, una carta de dimisión al presidente del gobierno y el Consejo de Ministros, pero no se la admiten, con lo cual va a continuar en su puesto. Quizá el mayor valor de la revuelta sea la ruptura de los roles de las obreras, ¿no? Por lo menos en mi opinión, esa ruptura de roles, con la ocupación que hicieron del espacio público en un momento que a ellas se las consideraba el ángel del hogar, ¿no? Que su actuación estaba restringida al cuidado de la familia, del hogar, de los hijos. Luego la gran capacidad de organización, de convocatoria, de resistencia y de lucha, incluso de ejercer formas violentas de lucha, como han demostrado en esos requisamientos que hicieron del pescado, de las patatas. Y bueno, y luego el sentimiento de solidaridad y de hermandad del que se ha visto imbuido todo este conflicto. Además, fue un ejemplo y un detonante que se reprodujo en otras ciudades de España. Estas revueltas de obreras se reprodujeron en ciudades como Barcelona, Alicante, Valencia, Sabadell, Cádiz, La Línea, Granada, por citar algunas, porque prácticamente se reprodujo por toda la geografía española. Y bueno, yo creo, si nos da tiempo, pasamos a la siguiente y os comento que esto sería la portada y la primera página de la causa militar que se abrió al respecto de este conflicto, que además fue el primer documento que yo pude ver sobre el tema de las faeneras. Es un procedimiento judicial por lo militar, la causa 4518, donde se ven a investigar los sucesos del día 15, tanto lo de por la tarde del Muelle y la Alameda, como por la noche en la Plaza de la Constitución, lo que fue la jornada trágica, y la pitá contra el gobernador civil del día 17, lo hacen todo junto. Va a haber 23 hombres procesados, los 5 primeros, que veis que no tienen nada, una leyenda justo detrás, son heridos por la Guardia Civil en la Plaza de la Constitución, solo que a mitad de procedimiento van a pasar de ser procesados a ser considerados testigos. Los demás, los 18 restantes, fueron detenidos durante la pitá en el barrio del Perchel. El día 15 vamos a ver en este juicio una contradicción entre los testimonios de la Guardia Civil, que afirman que oyeron o recibieron disparos, dieron los toques de atención reglamentarios y solo entonces dispararon contra los manifestantes, y los testimonios de civiles y una pareja de guardias de seguridad y otra de militares que fueron testigos, por lo menos de lo que fueron los sucesos de la Plaza de la Constitución, en el que afirman que no, que los únicos disparos procedieron de la Guardia Civil. De hecho, los informes forenses corroboran esta parte, porque claro, solamente se atribuyen las piedras desde el bloque de los manifestantes y los disparos solamente desde fusiles Mauser, lo que es el arma reglamentaria de la Guardia Civil. Sin embargo, el juez sí va a declarar probado el delito de agresión a la fuerza pública, aunque no encontraron responsables directos. Realmente yo creo que esta parte lo que sirve es para justificar la actuación de la Guardia Civil, no lo usan para otra cosa. Respecto a la parte del día 17, de los 18 procesados por la pitá, son acusados de insultos a la fuerza pública y aunque ellos declaran su no participación, son encontrados culpables y se considera probado el delito.
Sin embargo, la causa en general va a ser sobreseída, pero va a ser sobreseída porque se declara una amnistía en todo el territorio nacional a este tipo de delitos en un intento de paliar la crisis social, de rebajar la tensión social que hay. Y con esto ya digo que se ha quedado un poco después de todo el balance y tal, pero sí me gusta puntualizarlo porque creo que es un documento verdaderamente muy interesante y que clarifica lo que es todo el conflicto en general. Y con esto quedo a vuestra disposición para alguna pregunta, algún comentario. Gracias.